Y también actualmente el hermano Tobías está formando parte de la directiva de la Alianza de Pastores en la ciudad de Monterrey Poniente. Así que, hermanos, pues vamos a recibir a nuestro hermano Tobías con un corazón abierto, con un entendimiento dispuesto para oír la clase de esta noche, que habla acerca de la fórmula para la unidad. Diríamos el cómo poder tener la unidad, y que Dios use la vida de mi hermano Tobías, y vamos a cederle lugar para que ya él empiece esta clase y todos estemos atentos y que todos estemos dispuestos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos amplíe esta materia, esta exposición, que el Espíritu Santo la amplíe en nosotros y podamos ser entendidos para luego ponerla en práctica. Mi hermano Guadalupe Tobías, bienvenido, Dios te bendiga, te recibimos en el amor de Cristo, amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Joel. Es una bendición estar aquí con ustedes. Amén. Y, hermanos, pues, muchas gracias, Pastor Joel, por su apoyo en la introducción de este tema. ¿Sí? Amén. Entonces, sí, me escucha, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, hermano, ¿Sí se escucha perfecto, gracias. Bueno, pues, hermanos, hermoso es compartir, ¿verdad? Este tema acerca de, hermanos, el sueño de Dios, ¿verdad? El mejor equipo, hermanos, sí. Yo creo que Dios tiene un sueño y Dios, hermanos, nos va de bendecir a través de este tipo de actividades, bueno, que están enfocadas para buscar la unidad del pastorado, hermanos, y de la iglesia, hermanos, a nivel ciudad, ¿verdad? Y, hermanos, yo iniciaré, hermanos, por mencionar el episodio o el pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 20, versículos 25 y 28, cuando dice ahí, hermanos, este pasaje: entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, hermanos, dice, por muchos. Qué hermoso principio estableció nuestro Es el Señor hermano Jesucristo. de Príncipe de Paz de Monterrey, el que está dando la conferencia ahora. Amén. No, sí. ¿Dónde te metiste tú? La conferencia. Javier Sánchez, favor de mutear su micrófono. Hermano que está dando la conferencia, favor de abrir su micrófono. Discúlpeme, hermano. Sí, perdón. ¿Ahí está ya? Excelente, gracias. Correcto, sí. Disculpen, una disculpa, ¿sí? Entonces, hermano, le decía que Jesús, hermanos, nos da el ejemplo de servir ahí en el capítulo, hermanos, 20 de San Mateo, en los versículos del 25 al 28. Y, hermanos, él establece un principio, hermanos, sí, para que, pues, nosotros veamos, hermanos, este ejemplo de alguien, hermanos, tan importante que vino a partir, hermanos, la historia de la humanidad. Y, hermanos, nos da un ejemplo de cómo, hermanos, nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a servir. Qué hermoso es cuando, hermanos, aprendemos a servir. Esto traerá bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras iglesias, hermanos, ¿sí? Dentro de este proyecto, hermanos, que estamos hoy, hermanos, compartiendo, y que por medio de los pastores, ¿verdad? Hermanos, nuestro hermano Joel, nuestro hermano Edelmiro, acerca de, hermanos, el equipo soñado por Dios. Hermanos, ahí el escritor, nuestro hermano, que es el autor de este libro, nuestro hermano Tommy Tenney, él menciona algunas claves para el desarrollo de la unidad, hermanos, y él lo menciona como una fórmula para la unidad, y dentro de esta fórmula menciona algunas claves que queremos ir compartiendo con ustedes, las cuales, hermanos, bueno, vienen ahí precisamente
en el libro, ¿verdad? El hermano Tenny nos tiene acerca de, hermanos, este tema del equipo soñado por Dios. Y yo quiero, hermanos, también mencionar, o hermanos, hablar también acerca de que para nadie es desconocido el trabajo que el enemigo de nuestras vidas o el enemigo de la iglesia, hermanos, ha estado llevando a cabo desde, digámoslo, desde la inauguración o desde el inicio de la iglesia, allá por el libro de los Hechos. Y vemos cómo, hermanos, el enemigo, por medio de sus huestes de maldad, por medio, hermanos, de todos esos espíritus inmundos, han venido y han tratado, hermanos, de desarmar o desarticular, hermanos, sí, la iglesia desde un principio, desde el inicio de la iglesia. Vemos cómo este personaje y sus huestes de maldad han tratado, hermanos, de desarticular, hermanos, de una manera muy precisa, ¿verdad?, a la iglesia, de diferentes formas, de diferentes maneras. Han tratado, hermanos, hermanos, deshacer o destruir la unidad hacia el interior de la iglesia. Y pareciera, hermanos, que este trabajo, esta artimaña que él ha estado utilizando, hermanos, o esta arma, como usted lo quiera mencionar, parece que le ha dado bastante resultado más que cualquier otra cosa. El de desunir, el de dividir, el de que el ministerio, cada quien ande por su rumbo, cada quien ande por su lado. Pareciera que al enemigo, hermanos, de la iglesia le ha dado bastante resultado, más que cualquier otra arma que él haya utilizado, hermanos, en contra de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, nos damos cuenta que en aquella ocasión, cuando dice que las viudas, hermanos, de los griegos se quejaron contra las viudas de los hebreos, ahí había ya, hermanos, algo que estaba ahí muy ya dañando, y ahí la cosa estaba un poco difícil, y la cosa parecía que se dividía y parecía que la cosa hacía, hermanos, por un lado equivocado. Sin embargo, como bien decía nuestro hermano Joel, vemos a hombres llenos, hermanos, del Espíritu Santo y llenos, hermanos, de la gracia del Señor, que intervienen de una manera muy, muy sabia, hermanos. Pues ellos ponen orden, ¿verdad?, dentro de esa situación que se había creado ahí, que se estaba tratando de levantar, porque desde ese principio, desde ese inicio, ya, hermanos, el enemigo estaba trabajando. Nos damos cuenta cómo a través del libro de los Hechos, cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta cuántas veces o cuántas ocasiones, hermanos, o cuántas artimañas utilizó este personaje para tratar de desarticular de manera muy precisa, hermanos, el cuerpo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Luego vemos ahí en el libro, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 15, cuando el concilio en Jerusalén, el problema, hermanos, ahí pues también era bastante grave, bastante delicado. Pero volvemos otra vez, hermanos, a mencionar lo que decía el hermano Joel acerca del Espíritu Santo, hermanos. Interviene el Espíritu Santo, se levantan ahí los discípulos, hermanos, y ellos se establecen diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad?, que no se les inquiete a los gentiles. Y ahí da, hermanos, un perfil que hay que llenarse, ¿verdad?, para que los gentiles también pudieran, hermanos, pues ser salvos. El punto es que estas huestes de maldad estaban tratando, hermanos, de dividir, de destruir la unidad hacia el interior, hermanos, de la iglesia. De aquella iglesia que iniciaba, de aquella iglesia, hermanos, que empezaba, hermanos, a caminar, y que el enemigo desde ese inicio, él siempre ha querido destruir, hermanos, a la iglesia. Pero qué hermoso es saber, hermanos, también que así como en aquellos tiempos, cuando el Espíritu Santo utiliza la vida de estos personajes o de estos hombres de Dios, hermanos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, como en el caso de los apóstoles, de los discípulos, cuando se levantaba el problema ahí entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos, hermano, interviene el Espíritu Santo usando la vida de los discípulos. Y en el concilio en Jerusalén nos damos cuenta también
que, hermanos, el Espíritu Santo ahí está interviniendo, utilizando la vida de estos grandes hombres de Dios. Y qué hermoso saber que, hermanos, Dios siempre usará la vida de hombres y mujeres, hermanos, también en nuestros tiempos, hombres y mujeres llenos, hermanos, del poder de su Espíritu Santo y llenos de la gracia para que la iglesia, hermanos, se mantenga unida, como hoy está usando la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y la vida de cada uno de nuestros hermanos consiervos, hermanos que se han echado, hermanos, a cuestas o han tomado hermanos, esta gran carga, hermanos, por decirlo de alguna manera, de, hermanos, buscar la unidad, hermanos, de la iglesia, buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, buscar la unidad en el liderazgo, en el ministerio, y es algo que pareciera casi imposible. Es más, para muchos de nosotros, pareciera que es una batalla perdida. Para muchos de nosotros pareciera que no hay nada que hacer en cuanto a la unidad. Pero usted y yo sabemos, hermano, que el mejor médico, el mejor cirujano para volver a unir, hermanos, al cuerpo de Cristo, para volver a unir, hermanos, a ese cuerpo, hermanos, el mejor cirujano, usted sabe, el mejor médico, el mejor cirujano se llama Jesús. El mejor médico, hermanos, se llama Jesucristo. Y Él tiene la capacidad y el poder para que a través del ministerio, a través del liderazgo, a través de grandes hombres como usted, como las mujeres, como los varones, como el ministerio en el pastorado, como el ministerio en la dama, en las mujeres, Dios puede usar a cualquiera de ustedes, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de la gracia de Dios para lograr, hermanos, formar ese gran equipo con el cual Dios ha soñado, como bien lo dice el hermano Tommy Tenney. Es el equipo soñado por Dios. ¿Cuál es el equipo soñado por Dios? Que el ministerio esté unido, que el ministerio forme un gran equipo. Y yo sé, y usted sabe, hermanos, que Dios es el mejor médico, el mejor cirujano, el que tiene la capacidad y el poder. Dice Ezequiel capítulo 37, cuando Dios llevó al profeta a aquel valle de los huesos secos. Usted recordará ese pasaje. Dice, estaban secos en extremo, hermanos, y sin embargo Dios empezó a darles vida. Pareciera que hoy este asunto de la unidad a muchos les pareciera, pero hay otros que no nos pareciera igual. Nosotros creemos que la unidad se puede lograr, que la unidad se está trabajando, que la unidad se está forjando y que estamos en el camino correcto, en el camino indicado, y que con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con el empeño de esos grandes hombres, esos grandes siervos de Dios, sé que esto va a llegar muy lejos con la ayuda de nuestro Dios. Es interesante, es importante, hermanos, ver algunas claves que a través del ministerio de Jesús encontramos para tratar de lograr esta unidad. Insisto, aunque tal vez para muchos de nosotros, o no tal vez no para usted, ¿verdad? Pero para muchos otros, pareciera que esta batalla es una batalla perdida. Sin embargo, los que tenemos nuestra confianza bien puesta en Dios, sabemos que se puede lograr. Y algunas claves, algunos pasajes, algunas claves que el pastor Tommy Tenney nos proporciona, hermanos, es también en cuanto al servicio. Una de estas claves es el servicio, aprender a servir. Por eso fue muy importante mencionar el capítulo 20, en los versículos 25 al 28, cuando Jesús dice que Él no vino para que le sirvieran. Él vino para servir. Y qué importante es que este principio lo podamos tomar y lo podemos llevar a cabo en nuestra vida. Qué difícil es, ¿verdad? Servir. Qué difícil es tomar ese papel de siervo y verdaderamente servir a nuestros semejantes, servir, hermanos, a veces hasta a los que están bajo nuestra autoridad. Qué
importante es tomar este papel y empezar a forjar la unidad a través del servicio. Y dentro del servir debe haber, hermanos, principalmente, de acuerdo a lo que el hermano Tommy Tenney nos menciona, debe de haber tolerancia. Qué importante es, hermanos, tener la tolerancia, hermanos, como algo muy presente en nuestra vida. A veces somos tan intolerantes que qué difícil es, ¿verdad?, mantener esa unidad, pero la tolerancia es algo muy importante y si no tenemos tolerancia, será muy difícil, hermanos, muy difícil que podamos servir. Una primera recomendación que encontramos en este estudio del hermano Tommy Tenney tiene que ver con la tolerancia para poder lograr la unidad, ¿sí? Para poder lograr la unidad que tiene que haber tolerancia en nuestra vida. O sea, que nos soportemos. La tolerancia a eso nos lleva a soportarnos. O dicho de otra manera, sería que tengamos la disposición o la voluntad de reconocer y respetar las creencias o prácticas de otras personas. Importante, muy importante. Lo voy a volver a repetir, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Tener tolerancia, o sea, que nos soportemos, dicho de otra manera, sería que tengamos la disposición, que estemos dispuestos, que haya disposición en nuestra vida, hermanos, y que tengamos la voluntad para reconocer y respetar las creencias o prácticas de otras personas. Qué importante, ¿verdad? Mire, a mí en lo personal, me gusta mucho el pasaje de San Juan capítulo 4 acerca de la mujer samaritana. ¿Cuántos no, hermanos, recordamos este pasaje? ¿Cuántos no hemos visto este pasaje y hemos encontrado ahí muchas enseñanzas, hermanos, para nuestra vida? Este pasaje, hermanos, me gusta mucho y si usted se fija bien, vamos a ver que Jesús, hermano, no, hermanos, le dijo, no, contigo no puedo platicar, contigo no puedo tener alguna amistad. Si usted se fija bien, hermanos, no le dice eso, no le dice, no puedo hablar o no quiero hablar porque eres samaritana. Porque la mujer era una mujer samaritana. No tocó ningún tema religioso. No habló de las creencias o prácticas de esta mujer. Por eso, tenemos que estar dispuestos a ser tolerantes en ese aspecto, hermanos. Sí, a respetar las creencias o las prácticas de otras personas. Esta mujer, hermanos, era una mujer, usted conoce la historia de ella. Usted conoce la historia, hermanos, y Jesús no le dijo eso. Jesús, hermano, no tocó un punto religioso, no tocó un punto en cuanto a las prácticas religiosas. No. Jesús, hermano, simplemente se concretó decirle, cuando esta mujer, ¿verdad?, le dijo, yo quiero desagua, esta mujer le dijo, o Jesús le dijo, háblale a tu marido, ¿verdad?, primero. Y la mujer, hermanos, confiesa y le dice, pues la verdad es que no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y aún el que tienes, tampoco es tu marido. Tampoco es tu marido. Hermano, Jesús, hermano, la aceptó, Jesús, hermano, toleró, hermanos, y simplemente Jesús, hermano, le cambia la vida a esta mujer, porque él fue, hermanos, tolerante con ella, pero fue muy preciso en cuanto, hermanos, a las cosas que ella tenía que cambiar en su vida. Qué importante es que nosotros, hermanos, mantengamos la unidad, teniendo la tolerancia y aceptando, hermanos, las creencias y las prácticas de otra gente, hermanos, que no piensa igual que nosotros. Puede ser, hermanos, mi hermano pastor con el cual convivo todos los días, puede ser un amigo, hermanos, cristiano de toda la vida, que por alguna razón o algún motivo, hermanos, tiene un pensamiento diferente al mío. Bueno, yo tengo que tener, hermanos, la tolerancia. Recuerden, estamos hablando de las claves para, hermanos, forjar, para crear la unidad.
Y eso, hermanos, nos habla de la primera clave, es que la tolerancia, hermanos, y el servicio tienen que ir de la mano. Por eso, hermanos, de la tolerancia que hablamos, no es de mi tolerancia, hermanos, hablando humanamente, hermanos. Hablando nada más, hermanos, de la tolerancia humana, de mi tolerancia como ser humano, como persona. No nada más es de eso, sino de una tolerancia, hermanos, divina, compartida con nosotros. Usted y yo sabemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y obviamente, pues también compartió con nosotros ese tipo de tolerancia, la cual es una mezcla del amor de Dios en nosotros y nuestra tolerancia. Por eso Dios nos pide que vayamos mínimo un paso más adelante y nos exhorta a hacerlo con amor ágape a través de la pluma del apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Y luego agrega: soportándonos con paciencia los unos a los otros. O sea, tolerándonos con paciencia los unos a los otros. Verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. Una vez más nos menciona, soportándonos. Podríamos, hermanos, parafrasearlo, decir, tolerándonos, ¿sí? Unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El significado de solícitos es ser atento, ser diligente, ser amable, dispuesto en servir a alguien. Eso es ser solícitos. Qué importante es que usted y yo, hermanos, estemos pensando en lograr formar parte de ese gran equipo, ¿sí? Del cual es el sueño de Dios. Qué hermoso es, hermano, llegar a formar parte de ese gran equipo que está buscando la unidad. Qué lindo es cuando usted y yo, hermanos, soñamos con que la unidad en el ministerio, ¿verdad?, se forje y hacemos lo propio para que esto se llegue a lograr, hermanos, se logre con el paso de los días. Veamos la unidad, hermanos, en todas partes del ministerio, veamos la unidad en todos los ministerios que Dios ha levantado, en el pastorado, en los maestros, en todo el ministerio que Dios levante, que veamos la unidad y que aprendamos, hermano, a ser tolerantes, hermano, y a soportarnos. Eso es lo que la palabra de Dios nos menciona. Eso es lo que Dios, hermano, nos enseña. Y esto es lo que el autor de este libro, del equipo soñado por Dios, hermano, nos pone como una de las claves para lograr la unidad. Qué importante es esta clave, hermano, de la tolerancia. Qué importante es la clave, hermanos, del servicio, de servir a nuestros hermanos, de servir a nuestros semejantes. Qué hermoso, hermano, se siente cuando usted puede servirle a alguien, hermanos. Se siente contento, se siente satisfecho, se siente que es útil, hermano, ¿verdad? Siente que está haciendo algo, hermanos, edificante, algo que a usted le llena acá en su corazón cuando, hermanos, le servimos a alguien. Qué lindo es servirle a alguien. Mire,
un tiempo, hermanos, tuve un trabajo ahí, hermanos, en tránsito. Oye, hermano, y si viera qué hermoso es cuando te llega a algún lugar ahí, hermanos, que hubo algún accidente y cuánta gente usted viera, hermanos, está ahí tan linda la gente que le dice, mire, le informa, está ahí, hermanos, ayudándole para que usted haga su trabajo, hermanos, de una manera correcta. Oye, hermano, uno se siente contento con esa gente cuando ellos muy espontáneamente se acercan y ellos le dicen, no, mire, es que yo vi esto, yo vi aquello y el asunto estuvo así. Gente dispuesta a servir. Y qué hermoso es cuando uno, hermano, usted anda por ahí en algún lugar, ahí en la calle, va caminando, anda ahí en el parque o anda en el centro y alguien se acerca con usted y le pregunta por alguna calle, por alguna dirección, por algún lugar, y usted, hermano, conoce y sabe y le dice, mire, váyase aquí derecho y luego a 3 cuadras da vuelta y ahí va a encontrar lo que usted anda buscando. Se siente útil, ¿verdad? Se siente contento. Pues así, hermanos, tenemos que, hermanos, sentirnos contentos y sentirnos que, hermanos, estamos haciendo lo que nos corresponde para buscar, para lograr ese gran sueño, hermanos, de la unidad en el ministerio y a nivel pastoral. La verdadera unidad, dice el hermano Tommy Tenney, la verdadera unidad no se logra escondiendo nuestras diferencias. A veces escondemos nuestras diferencias, hermanos. Pero dice el hermano Tommy Tenney en la página 25, hermanos, dice, la verdadera unidad no se logra escondiendo nuestras diferencias, sino tratando de manejarlas en forma abierta con la misericordia de Cristo, siendo tolerantes, soportándonos, hermanos, los unos a los otros, siendo tolerantes. No voy a esconder, no tiene usted por qué esconder, hermano, sus diferencias, no, pero sí tenemos que tratarlas, hermanos, de manejarlas de una forma abierta, pero, hermanos, con la misericordia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una parte que tomé de ahí del libro del hermano Tommy Tenney. Yo quiero mencionar otro ejemplo de tolerancia, ¿sí? Ustedes recordarán el pasaje del buen samaritano, de hermanos de Lucas capítulo 10. ¿Se recuerda esa historia? Hermanos, pasaron ahí algunos personajes, algunos hasta religiosos y líderes, pero no hicieron nada, tal vez porque vieron que era, hermanos, un hombre que no era de su religión, que no era de su creencia, que no tenía las mismas prácticas. Total, el punto es que nadie hizo nada. Pero, hermanos, vino el samaritano y, hermanos, y no le preguntó de qué religión era. No le preguntó si pensaba igual que él. No le preguntó, hermanos, cuáles eran sus prácticas. No, hermanos. Él, hermanos, con toda tolerancia, hermanos, con todo el espíritu de servicio. Usted conoce la historia. Hermano, llegó, lo curó, le ungió sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo dejó encargado, pagó por adelantado y todavía le dice, cuando venga, si te salgo debiendo algo, te lo pago. Sin preguntar nada. Sin preguntar si iban a la misma iglesia, sin preguntar si eran de la misma creencia, sin preguntar, hermanos, absolutamente nada. Este buen samaritano, hermanos, tenía un corazón dispuesto a servir. Tolerante, hermanos, tolerante. Hermanos, no le importó absolutamente nada de lo que aquel hombre sabía o creía o pensaba, si pensaba diferente a él. No, él, este buen hombre, este buen samaritano, hizo todo aquello, hermanos, solamente por el deseo de servir, por el deseo, hermanos, de hacer algo por aquel hombre que estaba ahí, hermanos, mal herido. ¿Cuántas veces hemos encontrado a un siervo, hermanos, a un compañero de milicia, a un pastor, a un evangelista en necesidad, tal vez, hermano, afectado o dañado, tal vez, hermano, las huestes del maligno lo atacaron y se siente, hermanos, mal? ¿Y cuántas veces nos hemos dado la media vuelta, hermano,
Dios te bendiga, hermanos, échale ganas, sigue adelante y vas a ver que Dios te va a bendecir. Pero ¿qué hemos hecho por él, hermano? No, es que él es de otra denominación, es de otra religión, es de otra... No, hermanos, aprendamos. Una de las claves es ser tolerante. Y ser tolerante es soportarnos, soportarnos. Y hermanos, respetar las creencias y las prácticas de los demás. Y ustedes van y no está hablando de otras religiones, hermano. No está hablando, hermanos, de otras denominaciones, ¿no? Hermanos, estamos hablando del ministerio, del pastorado, hermanos. Que a veces porque no pensamos igual, a veces porque uno le pone coma y otro se la quita y esa coma no va aquí, esa coma va más allá. Oiga, hermano, se hacen unas diferencias terribles, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando Dios, hermanos, pues toca nuestra vida, hermanos, aprendemos a ser tolerantes y a respetar a nuestros hermanos, hermanos. Piensen lo que piensen. Segunda clave, hermanos, que encontramos aquí en este estudio. Nuestra capacidad de promover la unidad, hermanos, está directamente relacionada con nuestra capacidad de servir. ¿Qué tan capaces somos nosotros de servir? Dice el hermano Tommy Tenney, solo aquellos que poseen un corazón dispuesto a servir consiguen que la unidad nazca y se desarrolle. Una vez más, solo aquellos que poseen un corazón dispuesto a servir, hermanos, consiguen que la unidad nazca y se desarrolle. Usted encuentra esto en la página 26 al menos del libro que aquí, hermanos, yo consulté. El servicio es el seno materno en el cual la unidad se puede desarrollar. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres con un corazón dispuesto a servir y estar, hermanos, y eso trajo unidad. Por ejemplo, hermanos, Josué, mucho tiempo, muchos años, hermanos, le sirvió a Moisés. Siempre estaba en unidad, hermanos, con Moisés. No vemos, hermano, por ahí, hermanos, en los pasajes que usted y yo conocemos, no vemos, hermano, que en Josué hubiera un espíritu de división, un espíritu, hermanos, de contradicción, un espíritu, hermanos, de que no estaba de acuerdo con Moisés. Él estaba de acuerdo en todo, hermanos, con Moisés. Josué siempre mostró un corazón dispuesto a servir, aún en los peores momentos. ¿Eso qué produjo? ¿Eso qué trajo, hermanos? Bueno, trajo, hermanos, unidad en el liderazgo. Usted recuerda, hermanos, cuando aquellos hermanos, hombres vienen y dan un reporte, ¿verdad?, de lo que vieron por allá y, hermanos, tratan de causar o están a punto de causar, hermanos, por ahí una fractura, una ruptura, hermanos, entre liderazgo, porque eran 12, pero, hermanos, 10 traían un informe medio difícil. Pero ¿qué hizo Josué, hermano? Josué los tranquiliza, Josué los calma, Josué dice, es cierto, ¿verdad? Es cierto lo que dice, pero pues Dios está con nosotros. ¿Cuál es el problema? Y eso, hermanos, causa ya unidad hacia el interior del grupo de liderazgo que, hermanos, habían mandado a investigar aquella tierra. Y este hombre, hermanos, Josué, siempre, hermanos, estuvo en unidad, hermanos, ahora sí podemos decir que con su jefe, que era Moisés, y no, hermanos, nunca mostró, hermanos, indicios de no estar de acuerdo, de porque no pensaban igual, tal vez él lo veía desde otro punto de vista. No, él siempre se alineó, hermanos, siempre estuvo alineado, hermanos, con el proyecto, hermanos, de lo que el líder pensaba, de lo que Moisés pensaba, y eso, hermanos, causó unidad hacia el interior del grupo de líderes y hacia el interior, hermano, del pueblo de Dios.
hacia el interior, hermano, del pueblo de Dios, hermanos. Qué importante es cuando, hermanos, alguien que está, hermanos, trabajando, alineado con el liderazgo. Hermanos, qué importante es, qué lindo es cuando trabajamos con nuestro presidente, cuando trabajamos, hermanos, con nuestro liderazgo, hermanos, a nivel ciudad o en la organización, o hermanos, en la iglesia, cuando todos trabajamos en unidad y somos tolerantes, hermano, y tenemos la capacidad, hermanos, para, hermanos, servir, cuando tenemos la capacidad para servir. Qué hermoso es, hermano, cuando usted identifica a esa gente que tiene la capacidad para poder servir y usted o usted mismo, hermanos, es nombrado o es invitado a participar, ¿verdad? En ese grupo de liderazgo, en ese grupo de hombres y mujeres que están tratando o están trabajando para lograr, hermanos, el objetivo, el proyecto, hermano, en su iglesia o en su organización o donde usted, hermano, se mueve. Pero qué hermoso es, hermano, es cuando vemos al liderazgo de la ciudad unido, hermanos, respaldando el trabajo de nuestros hermanos, respaldando el trabajo de liderazgo en la ciudad. Qué hermoso es cuando usted y yo, hermanos, nos unimos, hermano, a ese tipo de trabajo. La unidad, hermanos, entre Moisés y Josué y el grupo, hermanos, la unidad se sentía, la unidad se olía, se palpaba, hermanos. No era un tema, hermanos, de sobremesa, no, era algo que se estaba practicando, era algo, hermanos, en el que el grupo, hermanos, lo llevaba a la práctica, era una realidad, se vivía, hermanos, ese asunto de la unidad. No solamente era, hermanos, un tema ahí que se sacaba ahí, no, era algo, hermanos, que se vivía, algo que se llevaba a la práctica y se demostraba con hechos, o sea, con servicio, con una buena actitud, con una buena disposición, siendo tolerantes, hermano, soportándonos o soportándose con paciencia los unos a los otros, sobrellevándose, hermano, las cargas los unos de los otros. Qué hermoso ambiente se ha de haber creado, hermanos, hacia el interior. Pero otro ejemplo, hermanos, era entre Eliseo y Elías, hermanos. Usted recordará cuántas veces Eliseo le dijo, aquí, entre Elías, hermanos, le decía a Eliseo, aquí espérame. No. Dime Jehová delante del cual estoy, que no te voy a dejar. Eso se llamaba unidad, hermanos. Ahí estaba unido, hermanos, el discípulo con el maestro. Y nunca se separó de él, hermano, y nunca lo dejó solo y siempre estaba al pendiente de él. Se equivocara o no se equivocara, hermano, ahí estaba, hermanos, el discípulo pegado con el maestro, con el líder, con el que iba adelante, hermanos, obedeciendo, trabajando, dispuesto, sirviendo, soportándole, porque son claves, hermanos, son claves para, hermanos, fomentar la unidad. Son claves, hermano, para formar la unidad. Son claves, hermano, importantes en las que nosotros tenemos que trabajar. Es importante, hermanos, entonces, tomar en cuenta las claves que a través de la enseñanza de nuestro hermano, ¿verdad?, que hoy estamos compartiendo, las pongamos, hermanos, en práctica, ¿no? Sí, qué hermoso es encontrar este tipo de cosas, hermanos, en nuestra vida. Pero mire, hay un pasaje en Mateo 7:36 de una mujer que llega, hermanos, y derrama, dice su perfume, hermanos, perdón, está ahí Jesús, hermano, y no le voy a leer lo que dice aquí, voy a leer. En Mateo capítulo 7 y verso 36 dice así, hermano, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, perdón, se sentó a la mesa. Verso 37 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un perfume que ya sabemos, hermanos, era caro. Verso 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies
ella estuvo dispuesta, hermanos, a servirle a Jesús. Ella estuvo dispuesta, hermanos, a venir y a tener una buena actitud, hermanos, con Jesús. El dueño de la casa, hermanos, ese fariseo, no hizo lo que era ya una tradición, una costumbre. Usted sabe, hermanos, que llegaban y una costumbre, una tradición era que el dueño de la casa, pues, hermano, tenía que ofrecerles ahí, hermanos, agua para lavarse los pies, agua para que se limpiaran los pies, puesto que en aquel tiempo la gente caminaba, hermanos, y los caminos eran, pues, hermano, era tierra, se les llenaban de polvo los pies, hermanos, tal vez sudaban, hermanos, y hermanos, se ensuciaban mucho los pies, y al llegar a una casa, pues se les ofrecía eso, hermanos, para que ellos se asearan y se sintieran mejor. Pero aquel hombre, dice, no le ofreció a Jesús, hermanos, lo que se esperaba, hermanos, que hiciera. Pero aquella mujer que nos aclara, dice, era una mujer pecadora, hermanos, entró a la casa y insisto, hermanos, como aquella mujer samaritana, insisto, esta igual, Jesús, hermanos, no le dijo nada. Jesús, hermanos, fue tolerante. Jesús aceptó lo que aquella mujer estaba haciendo. Jesús, hermanos, dejó que ella hiciera lo que quería hacer. Y aquella mujer, dice, hermanos, derramó, hermanos, el perfume a los pies de Cristo. Y con su pelo, dice, lo enjugaba, hermanos, ¿sí? Lo enjugaba con sus cabellos. Y ella misma, dice, besaba los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de esta mujer que enjugaba los pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Qué interesante es ver que esta mujer estuvo dispuesta a tener una buena actitud, a ir a donde estaba Jesús, y el perfume de su alabastro, el olor de aquel perfume, invadió, hermanos, y llenó todo aquel lugar. Los discípulos, o uno de ellos, qué terrible desperdicio. Qué terrible desperdicio. Con ese dinero, hubiéramos hecho tantas cosas. Hubiéramos hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero aquel perfume llenó aquel lugar. Aquel lugar que tal vez estaba, hermanos, pues tenía un olor un poco tal vez desagradable, puesto que venían de caminar, venían sudando, venía con los pies sucios, hermano, la sensación que ahí había en aquel ambiente no era tan así, tan buena, ¿verdad? Pero llega esta mujer y el ambiente cambia. Llega esta mujer y el perfume llena todo aquel lugar. Qué hermoso es saber que el perfume de la unidad puede llenar nuestro ministerio, el perfume de la unidad puede llenar nuestra iglesia, el perfume de la unidad puede llenar al ministerio de la ciudad. Qué hermoso será que en nuestra ciudad se ha derramado el perfume de la unidad y que nuestra ciudad, lejos de tener un ambiente desagradable y un olor no muy grato, que la gente de otras partes puedan decir lo que dice aquel canto, ¿verdad? Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Qué hermoso cuando esto sucede en nuestras vidas. Qué hermoso es cuando usted y yo derramamos ese alabastro de la unidad y aprendemos a servir, aprendemos a ser tolerantes, cuando aprendemos a estar dispuestos para servirle al Señor. Qué hermoso es cuando usted llega y rompe ese frasco de perfume y lo derrama a los pies de su pastor, de su liderazgo, de la ciudad, y entonces las cosas empiezan a cambiar y las cosas empiezan a suceder de una manera diferente. Qué glorioso sería que las demás naciones digan, grandes cosas Dios está haciendo en la ciudad de Monterrey. No solamente que en otras partes del mundo nos vean como una capital de la industria o una capital donde
se producen tantas cosas, sino que sea un lugar donde el poder de Dios, donde la unidad en el ministerio, donde la unidad en el liderazgo sea una gran realidad, porque hay hombres y mujeres que han aprendido a desarrollar ese ministerio de servir, han aprendido a ser tolerantes, hemos aprendido a soportarnos los unos a los otros, y el perfume de nuestra unidad sea derramada en toda nuestra ciudad. Qué hermoso es, ¿verdad?, ver todo esto, tener una visión, vernos así de esa manera en nuestra ciudad, bendecidos por la presencia de Dios, bendecidos por la unidad. Qué hermoso es que todo esto suceda en nuestras vidas. Qué hermoso sería, hermanos, que verdaderamente todos nosotros trabajemos, hermanos, en favor de la unidad. Es importante que estemos dispuestos a hacerlo todos los días de nuestras vidas. Nos podemos imaginar, hermanos, qué ambiente, hermanos, reinaría en nuestra ciudad. Nos podemos imaginar, hermanos, lo que sucederá en nuestra ciudad. Qué importante es, hermanos, que tengamos un corazón para servir. ¿Qué tenemos que hacer? Pidámosle al Señor un corazón para servir. Y dejemos que el perfume de la unidad llene, hermanos, la casa. Invada nuestra iglesia de manera muy especial, al liderazgo, al ministerio, y que el perfume esté presente en todo el ministerio de nuestra ciudad. El perfume de la unidad, y veremos muchas victorias a nivel ciudad. Dejemos que el perfume de la unidad invada nuestra vida, y no nos quedemos con él, compartamos con los demás esa gran bendición. Invada, hermanos, llene al otro que está ahí con usted, hermano, llénelo de ese perfume. Hermano, usted sirva con un corazón dispuesto, hermanos, a servir. Hágalo de todo corazón, hágalo, hermanos, porque a usted le nace en su corazón, y vamos a ver la gran bendición que Dios tiene preparada para nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro ministerio, el liderazgo de la ciudad y en todas las áreas de, hermanos, donde nosotros nos podamos mover. Una tercera o cuarta, hermanos, ¿verdad? Clave, si usted está tomando notas, hermanos, una tercera clave es, hermano, nuestra capacidad para crear la unidad está directamente relacionada con nuestra capacidad para convertirnos. ¿Sí? Hay tantos y Para no se termina. convertirnos. Estarlas viendo. Para convertir, una vez más. 32. Perdón. Nuestra capacidad. ¿Perdón? Puede continuar, hermano. Una vez más, ¿sí? Número 3. Nuestra capacidad para crear unidad, o sea, hay capacidad de crear unidad, pero esta capacidad está directamente relacionada con nuestra capacidad para convertirnos, ¿sí? Para convertirnos en siervos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, hermanos, nos habla de un centurión que tuvo la capacidad de convertirse en siervo. No tenía necesidad de ir con Jesús, hermano, a pedirle por su siervo. Él pudo haber mandado, hermanos, a alguien. Él pudo haberle dicho a alguien, ve y dile a Jesús que venga a hacer una oración por mi siervo. Pero él, hermanos, tuvo la capacidad de despojarse un momento de su autoridad, hermanos, y de su investidura, y fue directamente con Jesús a pedirle, ¿sí? A pedirle, hermano, por su siervo. Eso es tener la capacidad de convertirnos. Mire, él siendo el centurión, o sea, el jefe de un grupo, de una columna de soldados, él siendo autoridad, tuvo la capacidad de despojarse de esa investidura, de despojarse de esa autoridad y hacerse siervo de su siervo. Y va con Jesús y le dice a Jesús que vaya a orar por su siervo. Centurión, hermanos, sinónimo de autoridad, de dirección, de control, de poder, de tantas cosas, hermano. Él tenía toda la autoridad del mundo. Sin embargo,
vemos que este hombre en autoridad se despojó de todo esto, hermanos, y se dispuso a servirle a alguien, hermano, que era, hermanos, alguien que era un subordinado de él. Él estaba bajo sus órdenes, pero era un hombre, hermanos, con un corazón dispuesto, hermanos, a servir. Era un hombre que tenía hermanos, una actitud buena. Era un hombre que tenía, hermanos, tolerancia, hermanos, ¿sí? Para con sus subalternos. Y él, hermanos, se convierte en eso, en un siervo, hermanos. Es importante, hermanos, ¿sí? Que podamos ver que a él no le importó, ¿sí? Su posición o su rol tan importante que él desarrollaba en la sociedad. Y tuvo esa capacidad de convertirse, hermanos, en siervo. Yo me quiero imaginar, hermanos, la unidad que había, hermanos, en el grupo de hombres que él dirigía. Porque él, hermanos, les ponía el ejemplo. Porque a pesar de ser un hombre en autoridad, que es como le dice a Jesús, ¿verdad? Hermanos, a pesar de todo eso, él se dispone, hermanos, a servir. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que uno pueda tener la capacidad, hermanos, hermanos, bajarse un poquito del pedestal, bajarse un poquito, hermanos, de quitarse, hermanos, esa investidura y que podamos servir, tomando en cuenta, hermanos, que nuestro mismo Señor Jesucristo nos invita a hacerlo con su ejemplo, ¿verdad? Por eso él le dice a sus discípulos, yo, en el mundo así, allá las autoridades se enseñorean de la gente, ¿verdad? Dice, otra parte de la escritura dice, pero aquel que quiera ser, ahí dice, dice la escritura, aquel que quiera ser el primero, tiene que aprender a servir. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y son los principios que nosotros debemos de tomar. Pero cuántas veces, hermanos, no queremos, hermanos, quitarnos, ¿verdad? La investidura, tratamos, hermanos, de estar por encima, cuando Jesucristo, hermanos, a pesar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores y todo lo que usted ya conoce, que hermanos, que Él es, hermanos, y todo lo que tiene allá en el cielo y que lo dejó y vino, hermanos, aquí a la tierra para hacerse como nosotros, hermanos, aunque no debía de haberlo hecho, vino solamente, hermanos, para servir por usted y por mí. Qué hermoso es reconocer el ejemplo de Jesús y nosotros poderlo tomar en cuenta. Yo me quiero imaginar cuál era el ambiente que había hacia el interior, hermanos, de este grupo que este hombre dirigía. Con toda seguridad, hermanos, era un ambiente, hermanos, bueno, fantástico. Mire, a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, yo no sé a cuánto les gusta el deporte, ¿verdad? Hermanos, bueno, cuando fui joven lo practiqué un poco, ¿verdad? Pero, hermanos, usted ve en la televisión a los equipos o aquel equipo que gana y que el centro delantero, el cuarto bat del jonronero, hermanos, por él se logra una victoria. Y cuando lo entrevistan, dice, oye, ¿cómo se siente después de haberle dado el campeonato o haberle ganado el juego, ¿verdad? Porque usted fue el que... No, le dice. Fíjese bien en lo que ellos dicen. Dice, no, mire, es una victoria, pero es una victoria en equipo. Todos pusimos nuestro granito, todos hicimos algo para que esa victoria fuera posible, o todos hicimos algo para que ese campeonato se pudiera lograr. La unidad que hay, hermanos, hacia el interior de ese tipo de clubes o de grupos, hermanos, que por ahí, hermanos, llegan a tener algún campeonato. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es, hermano, que usted y yo podamos decir, no. Aquí la victoria no es mía. La victoria no es de dos. La victoria es de todos. Lo que se ha logrado es por todos, porque todos estamos unidos, porque todos caminamos con la misma dirección, porque todos estamos con el mismo objetivo, porque todos estamos en la misma jugada. Qué hermoso, hermanos, que eso suceda alrededor de nuestra vida. Eso estaba sucediendo hacia el interior
de este grupo de soldados que este centurión dirigía. Él, hermanos, estuvo dispuesto a convertirse, tuvo la capacidad de convertirse en un siervo, hermanos, de ir con Jesús y decirle que fuera a sanar a su siervo, ¿verdad? Que sanara a su siervo, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, cuando usted y yo podemos ver este tipo de ejemplos y tomarlos para nuestra vida. Él bien pudo haber mandado a alguien o hablar con Jesús, pero no, él fue personalmente, y estoy seguro que eso impresionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Yo quiero que nos demos cuenta, hermanos. A Jesús no se le puede impresionar con cualquier cosa, hermanos. Tal vez podemos sacar la chequera, hermanos, y dar una ofrenda o apoyar a, hermanos, a una asociación. Yo no sé. Pero eso, hermanos, no impresiona tanto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como cuando usted y yo, hermanos, nos convertimos verdaderamente en siervos. Estoy seguro que Jesús, hermano, se sorprendió. Y Jesús, hermano, se quedó tan sorprendido, hermanos, con este hombre. Hermanos, Jesús menciona que no ha visto, hermanos, fe, amados hermanos. Y este hombre vio, hermanos, la mano de Dios, la mano poderosa de Jesús sanando a su siervo. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad. Cuando ustedes y yo tenemos la capacidad de convertirnos, vamos a ver cuántas cosas importantes suceden a nuestro alrededor. Vamos a ver cómo la mano de Dios está sobre nuestras vidas y la vida de nuestras iglesias y la vida de nuestra ciudad y la vida del liderazgo y la vida, hermanos, del ministerio. Usted y yo, hermano, podemos sorprender a Jesús. ¿Cómo? Logrando, hermanos, la unidad. ¿Cómo? Convirtiéndonos en siervos, hermano, teniendo la capacidad de decir, yo voy a servir a mi hermano. Yo tengo que tener la capacidad de tolerar. Tengo que tener la capacidad de servir. Tengo que tener esa capacidad, que son claves, que el hermano Tommy Tenney nos menciona, hermanos, que son importantes para el liderazgo para que el liderazgo logre la unidad. Hermanos, yo no sé qué tiempo me queda por ahí, si alguien me puede decir. Sí, hermano, ya, 5 minutitos y ya. Sí. Bueno, hermano. Entonces, hermanos, rápidamente les diré, hermanos, que, la cuarta clave es la siguiente. La cuarta clave para lograr la unidad es la habilidad para crear y mantener la unidad. Está directamente relacionada con nuestra habilidad para ser siervos, ¿sí? A los siervos en el reino, hermanos, en el reino se les confiere, el poder en la unidad cuando el espíritu del siervo se apodera de nosotros. La unidad colectiva que crea es lo que se llama concentración crítica, la cual es necesaria para la explosión nuclear de poder cuando, hermanos, los principios de Dios, hermanos, se establecen en nuestra vida. ¿Quién es el que nos guía y se manifiesta en nosotros? ¿Quién es siervo, hermanos? Quien tiene espíritu de siervo no se siente, hermanos, amenazado por el éxito de los demás. Cuando verdaderamente tenemos ese espíritu, hermanos, de siervos, no nos podemos sentir amenazados por el éxito, hermanos, de nuestros hermanos consiervos. Al contrario, nos gozamos, hermanos, ¿verdad? Nos gozamos cuando un siervo, hermanos, un consiervo nuestro tiene éxito, su iglesia es bendecida, cuando su iglesia, hermanos, es prosperada, cuando su iglesia es usada, cuando su iglesia, hermanos, es una bendición para la ciudad, nosotros nos gozamos con él, hermanos. Nosotros disfrutamos las victorias que él también tiene. Cuando somos verdaderos siervos, hermanos, no podemos, hermanos, estar más que satisfechos con el éxito y la victoria de nuestros hermanos pastores que nos rodean, hermanos, o que están, hermanos, a nuestro alrededor. Una vez más, la cuarta clave para lograr la unidad es la habilidad
para crear y mantener la unidad, la cual está directamente relacionada con la habilidad para ser siervos. Amados hermanos, roguemos a Dios para que Dios nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, que su Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Joel, aunque no se ve, pero que Él nos dirige, ya que su palabra nos enseña que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Dejemos que nuestra vida sea dirigida por el poder del Espíritu Santo y el propósito, hermanos, por el cual estas conferencias se están llevando a cabo, hermanos, sean de bendición y podamos lograr este hermoso fin, la unidad en toda la iglesia y en todo el liderazgo de la ciudad. Por su atención, mil gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga, y estaremos al pendiente de las demás conferencias. Que pasen ustedes buenas noches, hermano. Muchas gracias, hermana Betty, y un saludo también para su esposo. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Qué amable. Pues podemos hacer así un aplauso de verdad. Gracias, porque una excelente enseñanza acerca de lo que es o los principios para estar en unidad. De verdad, pues hay tantas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Yo quisiera que algunas de ustedes o algunos de ustedes podamos compartir con qué se quedan de este maravilloso mensaje que el pastor Tobías nos acaba de decir. Algo muy clave que él fue repetitivo, pero yo creo que nos llegó a todos, muy clave para mantenernos en la unidad. ¿Alguien lo puede